Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy es viernes 28 de enero de 2022 y hoy te traigo un episodio sobre química orgánica sintética. La química orgánica es aquella rama de la química que se encarga de estudiar de muy diferentes maneras los compuestos que están formados principalmente por carbono. Cuidado, me pueden llover palos por este tipo de definiciones, pero prefiero hacer una definición muy general, aunque no sea del todo correcta, para que así la mayoría de la gente pues, se pueda hacer un poco una idea de lo que es la química orgánica. Luego, a su vez, la química orgánica tiene muchas ramas y la que vamos a comentar hoy es la química orgánica sintética. ¿En qué consiste esta rama? Bien, pues consiste en estudiar o planificar o poder diseñar diversas maneras de crear o sintetizar moléculas. Esto tiene obviamente pues muchísimas aplicaciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que nos interese pues un compuesto que puede ser un fármaco que se encuentra presente en la naturaleza, pero en muy poca cantidad, que nosotros lo podamos sintetizar a escala industrial para tener y para poder curar enfermedades. Esa podría ser un ejemplo típico, ¿no? Para poder hacerlo, normalmente nos fijamos en la molécula que queremos conseguir, ese es el objetivo final, y a partir de ese objetivo final vamos yendo hacia atrás para ver al final de qué elementos simples, de qué moléculas simples, baratas y fáciles de conseguir y también en el menor número posible de pasos podríamos obtener esa molécula de interés. Se trata de una disciplina, que puede ser relativamente compleja debido a que el químico orgánico sintético debe conocer de memoria normalmente una gran cantidad de reacciones químicas. Es como si fueran, permitirme la simplicidad, recetas de cocina que nos permiten convertir una molécula en otra en ese paso de reacciones intermedias que debemos de realizar para, a partir de esos elementos simples, ir cada vez complicando un poco más y conseguir la molécula final de objetivo. Pero es que además el químico orgánico sintético debe plantear muy diversas posibilidades para sintetizar esa molécula. No le vale con un único camino, porque quizás ese nuevo camino, al implementarlo, puede tener una serie de problemas, como que, por ejemplo, la molécula que quiere sintetizar se la obtiene con un rendimiento muy bajo, o que los materiales que necesita utilizar requieren un coste muy elevado, etcétera, etcétera. Se pueden producir un montón de problemas. En contrapartida, y para que os hagáis una idea, algunos de vosotros probablemente conocéis la típica serie Breaking Bad, donde este señor de gafas parecía que nunca tenía ningún problema para sintetizar cosas a escalas casi industriales, hacía ahí sus moléculas y demás, pero parecía que nunca tenía pues, ningún problema. Pero la realidad es otra. Sobre todo cuando se trata de nuevas moléculas para las cuales no se han diseñado todavía estrategias de síntesis, a veces el investigador debe proponer caminos que son totalmente nuevos para poder llegar a ellas, y eso pues tiene su coste de tiempo, mucho trabajo detrás, y hasta que consigue realizar esa síntesis de una manera adecuada. Y luego, por otra parte, tampoco debemos olvidar que todas estas síntesis, vale, tú en el laboratorio puedes quizás conseguir un proceso de síntesis que sea eficiente, pero si luego lo quieres escalar, también tienes que tener en cuenta
el efecto que va a tener esto sobre la naturaleza, porque a escala industrial os podéis imaginar que todas estas reacciones generan una gran cantidad, digamos, de desechos que serían los efectos secundarios y que tienen su papel perjudicial pues, para la naturaleza. Entonces, estas reacciones de síntesis deben ser a su vez lo más, no me sale la palabra ahora mismo, lo más amigables con el entorno, como si dijéramos. Es que estoy pensando en la palabra en inglés y no me sale la palabra en español ahora mismo. Pues como veis, hay muchísimas variables, pero muchísimas que hay que optimizar a la hora de encontrar una ruta de síntesis para poder fabricar una molécula. A mí la verdad es que este campo me apasiona. Yo ya lo he comentado alguna vez, yo soy químico de formación y en nuestro camino, en nuestro itinerario, por lo menos en mis años, era una carrera de 5 años y entonces al pasar al cuarto año tenías que decidirte entre química agrícola, química industrial o química fundamental. Yo me decidí por química fundamental y entonces en el cuarto año te dedicas un poco a ver química orgánica más en profundidad, química física, química inorgánica, química analítica. Y yo la verdad que tenía un problema porque a mí me gustaba muchísimo la química orgánica, pero también me gustaba mucho la química física. Y al final me tuve que decantar por la química física, básicamente porque además yo era muy malo en el laboratorio. El laboratorio no me gustaba nada y por eso me tiré a los ordenadores, a la teoría. Pero a mí me gustaba muchísimo y me gustaba muchísimo pensar, hacer ejercicios mentales, pensar esta molécula que existe aquí, por qué rutas sintéticas puedo llegar a ella. La verdad es que me gustaba muchísimo. Y también tengo que añadir aquí una cosa que ha cambiado mucho desde que yo estudié esto, que a día de hoy los ordenadores y la inteligencia artificial también están empezando a cobrar un papel cada vez más importante a la hora de ayudar a los investigadores a proponer nuevas rutas de síntesis. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, no me quiero alargar muchísimo hoy. Hoy, para ilustrar los trabajos de investigación que se hacen en este campo, tenemos el placer de tener como invitado a Antonio Leiva. Antonio Leiva es investigador en química orgánica sintética en la Universidad de Valencia y tiene detrás una carrera muy potente con un gran número de proyectos, patentes, artículos, tesis dirigidas, etcétera, etcétera. Os dejaré el enlace a su página web en las notas del programa. Y hoy y también en los próximos episodios en los que trataremos diferentes temas, diferentes áreas de investigación, continuaré realizando entrevistas de manera síncrona porque no me da la vida ahora mismo para hacerlas durante el día por temas de trabajo. Entonces, de momento voy a mantener este formato, porque si no, solo puedo hacer las entrevistas a horas tardías, como las 11 de la noche, por ejemplo, y no todo el mundo, obviamente, puede realizarlas. Entonces, ahora, a continuación, os voy a pasar la entrevista síncrona que le hice a Antonio Leiva. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Le he hecho 3 preguntas sobre lo que hacen, cuáles son ahora mismo las líneas más importantes en las que están trabajando y cómo es actualmente el campo de la química orgánica sintética y cómo investigan en ello. Entonces, bueno, espero que os resulte interesante y sin más dilación os dejo la entrevista. Adelante. ¿Te podrías presentar y contarnos las líneas principales de investigación que realizáis en vuestro grupo? Mi nombre es Antonio Leiva Pérez, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dirijo el grupo de catálisis para una química orgánica sostenible en el Instituto de Tecnología Química de Valencia, que es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En nuestro grupo, como su nombre bien indica, nos dedicamos a investigar reacciones orgánicas de síntesis
con catalizadores que las hagan más sostenibles. Normalmente son catalizadores sólidos para poder recuperarlos tras reacción e incluso para implementar procesos en flujo, de manera que la mezcla reactiva pase a través del catalizador y podamos tener un proceso libre de residuos y con producción continua del producto deseado. Las líneas principales se basan en este concepto, con lo cual no están específicamente definidas, pero sí que es verdad que trabajamos más en una serie de conceptos catalíticos, sobre todo en metales soportados y en particular en pequeñas agregaciones metálicas llamadas clusters, que suelen ser agregados metálicos de unos pocos átomos, hasta 10. Aunque también estamos trabajando en un concepto más reciente, que son los átomos aislados, soportados, y también en otro concepto que lleva más tiempo, que son las nanopartículas metálicas. No renunciamos a otras líneas de investigación alternativas que pueden ser también susceptibles de ser usadas en una química orgánica sintética más sostenible, como el uso de catalizadores especialmente activos, aunque sean solubles, que se aproximen a la eficiencia de los enzimas. Estamos hablando de millones de ciclos por átomo de catalizador, por molécula de catalizador. También otros conceptos como pueden ser líquidos iónicos, disolventes reutilizables, etc. ¿Nos podrías contar desde tu punto de vista y en tu experiencia qué es la química orgánica sintética y cuáles son los mayores logros o contribuciones que tu grupo ha realizado en este área? La química orgánica sintética es básicamente la construcción de moléculas orgánicas particulares. Puede ser un fármaco, puede ser una fragancia, puede ser cualquier tipo de molécula orgánica, en especial que pueda tener una utilidad o simplemente para conocer su estructura, lo que se ha conocido siempre como la retrosíntesis para determinar estructuralmente compuestos que pueden ser simplemente extraídos de la naturaleza. Se basa pues en una serie de estrategias sintéticas con reacciones que más o menos se conoce el producto que puede dar e intentar maximizar la producción del producto deseado respecto a productos indeseados que aparezcan por reacciones secundarias o con selectividades bajas. Bueno, la química orgánica sintética está presente en nuestra vida diaria. Casi todos los productos orgánicos que usamos en nuestra vida diaria son de síntesis. Cada vez hay menos naturales porque las fuentes naturales se agotan, son más caros o puede ser un daño para el medio ambiente extraerlos. Entonces lo podemos encontrar en muchísimos de nuestros productos diarios, tejidos, materiales, obviamente fármacos, alimentación. Prácticamente todo lleva algo de química orgánica sintética. Nuestro grupo, como hemos mencionado anteriormente, intenta mejorar la sostenibilidad de esa síntesis mediante el uso de catalizadores, que son moléculas que aceleran la velocidad de reacción, la reacción química orgánica deseada, y que además dirigen hacia el sustrato deseado, o sea, que aumenta la selectividad. Así que mejorando el proceso tanto en tiempo de reacción o en condiciones que sean más suaves, más fáciles de hacer en la industria, como también en minimizar la producción de productos indeseados. En este contexto, pues trabajamos con catalizadores sólidos especialmente. He de mencionar las zeolitas, por ejemplo, que son catalizadores que se usan en nuestro Instituto de Tecnología Química desde hace mucho tiempo, que son catalizadores microporosos de tamaño de poro molecular que permiten un aumento de la velocidad de reacción y a la vez una buena selectividad hacia el producto deseado. También tenemos colaboraciones con varios grupos y trabajamos con otros catalizadores microporosos, conocidos como redes organometálicas, en inglés Metal Organic Frameworks o MOFs,
que son catalizadores, como su nombre indica, hierro orgánico, con una serie de ligandos que forman unas estructuras tridimensionales, también con tamaños de poros pues moleculares bien definidos. También trabajamos con materiales 2D en 2 dimensiones. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora son materiales en 3 dimensiones, pero con materiales en 2 dimensiones es bien conocido el grafeno, que está ahora ya muy de moda y está incluso en dispositivos móviles. Trabajamos con el correspondiente material que no es de carbono, el grafeno es de átomos de carbono, pues materiales con fósforo, conocido como fosforeno, con antimonio, antimoneno o incluso con bismuto, el bismuteno. Aparte de las contribuciones de utilizar materiales novedosos en las reacciones y mejorarlas, pues también utilizamos catalizadores clásicos, complejos organometálicos o simplemente sales metálicas en muchos casos, con el objetivo final de que la reacción dé un salto cualitativo en eficiencia, en sostenibilidad medioambiental y en precio. Estamos muy orgullosos de nuestras colaboraciones con industria. Y ahí he de mencionar como un gran logro del grupo una reciente patente que está en explotación y que se está usando a nivel industrial para la síntesis de un producto orgánico de síntesis que se fabrica a escala de multitonelada. Aparte de nuestra contribución en la industria, de la cual nos sentimos muy orgullosos como investigadores públicos, de que nuestro trabajo pueda llegar a la sociedad a través de la industria, tenemos contribuciones a nivel fundamental que cabe reseñar. Por ejemplo, acabamos de publicar el año pasado en la revista Nature Catalysis una versión de la reacción de Mizuroki-Heck, que es una reacción premiada con el Nobel de Química en el año 2010. Pues hemos encontrado una versión completamente diferente que no se conocía. También tenemos contribuciones en el área de la reacción de metátesis, otras reacciones orgánicas que fueron premiadas con el Nobel recientemente, hace unos años, donde hemos encontrado nuevas versiones. En estos 2 casos que he mencionado se utilizan catalizadores sólidos, de manera que las reacciones se pueden hacer incluso en continuo, algo poco conocido hasta ese momento, en especial para la reacción de Mizuroki-Heck. En cuanto a otras reacciones, también hemos contribuido con avances significativos en otro tipo de reacciones, como son hidrogenaciones, por ejemplo, la hidrogenación selectiva de acetileno en corrientes de etileno. Es una reacción necesaria en la industria química para la purificación de etileno y su posterior polimerización. ¿Cuáles piensas que en los próximos 10 años van a ser las líneas más relevantes de investigación o próximos descubrimientos o novedades en el área de la química orgánica sintética? Y si crees que todas estas tecnologías o novedades metodológicas relacionadas con la inteligencia artificial, si crees que van a poder aportar algo en este área, o por otra parte no, que van a ser los investigadores humanos los que todavía pueden aportar un poco en este área. Empezando por el final de la pregunta, desde luego la inteligencia artificial y el desarrollo de máquinas que optimicen reacciones químicas orgánicas sin la intervención humana va a ser fundamental en los siguientes 10 años. Ya están apareciendo trabajos muy relevantes en ese sentido y ya se están construyendo aparatos, máquinas que son capaces de realizar síntesis sin necesidad de intervención de técnicos ni intervención de investigadores e incluso optimizar ese proceso de síntesis por un mecanismo, por algoritmos, con el conocimiento actual, la literatura, más el algoritmo de la máquina, del programa, para poder optimizar esa síntesis. Esto sin duda va a ser así y va a ser uno de los campos más importantes en química orgánica sintética. En cualquier caso, pues la investigación humana, por así decirlo, pues va a seguir teniendo un papel fundamental, obviamente. Los campos principales
Uno, he de decir que seguirá siendo, lleva ya desde hace años, en el cual investigamos nosotros, el de buscar procesos más sostenibles, en línea con la sostenibilidad y la economía circular que debe tener cualquier sociedad moderna. Y en concreto, pues se busca mucho la activación de enlaces carbono-hidrógeno. Son los más difíciles de activar, pero no requieren ninguna funcionalización intermedia, con lo cual ahorran muchos pasos de síntesis y hacen los procesos más sostenibles y más directos. También pues intentará optimizar el empleo de materias baratas y fácilmente obtenibles, especialmente prácticamente desechos. Podemos hablar pues de la madera, de desechos agrícolas, la biomasa, etcétera. O sea, productos naturales que ahora mismo no tienen ninguna utilidad y que pueden convertirse en productos de síntesis orgánica. Y bueno, pues también el uso de productos de petroquímica que actualmente pues, se pueden usar como combustibles o para polímeros o para otros usos masivos donde se espera que en los próximos años haya un pequeño declive, donde la sociedad se vuelva más sostenible y a estos productos les dé una utilidad en química orgánica sintética. Para finalizar y rompiendo una lanza por lo que hacemos en nuestro grupo, también pensamos que la química orgánica sintética debe ser más sostenible en cuanto al empleo de recursos, en especial de catalizadores. Los catalizadores deben recuperarse, son sustancias caras, con lo cual creo que el uso de catalizadores sólidos y recuperables y los procesos en flujo irán cobrando cada vez más peso en los procesos de química orgánica sintética, especialmente en productos de valor añadido como pueden ser fármacos. He de añadir que en el año 2012 publicamos en la revista Science que pequeñas agregaciones de 3 átomos de oro eran especialmente activas para la hidratación de alquinos, que es una reacción que tuvo una aplicación comercial hasta bien poco y podría recuperarse. Eran tan activos que prácticamente imitaban la velocidad de los enzimas. Este concepto de pequeños agregados metálicos libres de ligandos como catalizadores muy activos se ha expandido a otros metales como el paladio y el platino. E incluso hemos conseguido soportar estos clústeres muy bien definidos sobre sólidos para hacer nuevas reacciones que no se conocían con ciertos metales. Por ejemplo, con paladio hemos hecho una reacción con carbenos llamada la reacción de Büchner, que no se conocía con paladio. Y bueno, en general hemos hecho contribuciones en el campo de la organometálica que también son complementarias a las de la química orgánica sintética, que es nuestro principal objetivo, sin olvidar el campo de materiales. Bueno, y hasta aquí la entrevista a Antonio Leiva. Muchas gracias, Antonio, otra vez por haber aceptado y espero que os haya resultado interesante y que os apasione el campo de la química orgánica sintética tanto como a mí. Bueno, eso ya pedir mucho, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C.
gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.